Bienvenidos a su programa Respuestas Apologéticas, un espacio en que desde la razón daremos respuesta a sus dudas sobre la fe. Mi nombre es Dante Urbina, apologista católico, y voy a acompañarlos en este viaje. Bueno, vamos a las preguntas. Bien, para saber lo que una cosa es, su esencia, conviene tomar como medio lo que su nombre significa. En ese sentido, podemos acudir a la etimología que estudia el origen de las palabras. En el caso de la palabra alma, tenemos que viene del latín anima, que quiere decir principio de vida o principio de movimiento. Así, por ejemplo, cuando se habla de dibujitos animados o dibujos animados, son dibujos que se mueven, ¿no? Que tienen expresiones y todo ello. Desde esa perspectiva, entendiendo alma como principio de vida, puede decirse en cierto modo que todos los seres vivos tienen alma. Así, en el esquema aristotélico tomista se distinguen tres tipos o niveles de alma. Primero, el alma vegetativa, que es la propia de las plantas. Luego, el alma sensitiva, que es la propia de los animales. Y en tercera instancia, el alma racional, que es la propia de los seres humanos. También se le puede llamar alma espiritual. Y básicamente esa sería una cierta aproximación al concepto filosófico y teológico de alma. A ver, las potencias son capacidades, son ciertos elementos que tiene el alma en sí y que la habilitan para ciertas operaciones que le son propias. Para entender la idea de potencia del alma podemos tomar la referencia de los sentidos del cuerpo. Así, por ejemplo, se habla del sentido del olfato, del tacto, del gusto, etc., los cuales se asocian a operaciones como, oler, sentir o tocar, gustar o degustar, etc. En el caso del alma, las potencias serían el intelecto, la voluntad y la memoria. Aunque otras clasificaciones plantean también intelecto, voluntad y emoción. Vamos a definir brevemente esto. En el caso del intelecto, tenemos que su operación propia es el pensar. La operación propia de la voluntad, por otra parte, sería el querer o desear. Y la emoción y la potencia de la memoria estaría asociada al acto de recordar. Desde esta perspectiva, se encuentra cierta diferencia cualitativa del ser humano respecto a los animales. Tomemos la potencia del intelecto. Los animales tienen un cierto pensamiento, pero que se queda en el nivel sensitivo, propio de lo que hemos llamado alma sensitiva, en términos de las cosas que se pueden ver y tocar. Los animales pueden utilizar ciertos razonamientos básicos para correlación de cosas materiales. En cambio, los seres humanos somos capaces del pensamiento abstracto, que es lo propio del intelecto. Así, podemos plantear cuestiones sobre matemáticas o hacernos preguntas filosóficas o existenciales, como el sentido de la vida, la existencia de Dios y cosas así. En el caso de la voluntad, tenemos que en nosotros los seres humanos se asocia al libre albedrío. Esto está en contraste con los animales que se guían por sus instintos. Es en ese sentido que los seres humanos tenemos una categorización moral respecto a nuestras acciones, porque tenemos libre albedrío. Así, cuando un lobo mata a una liebre para comérsela, decimos que la mata, pero no que la asesina, en el sentido de que no establecemos una culpabilización moral hacia el lobo porque no le damos la cualidad de libre albedrío. En cambio, si un ser humano mata a otro, decimos que es un asesino, porque sí estamos dando ahí una caracterización moral, precisamente porque tiene libre albedrío o voluntad. En el caso de la memoria, lo que se encuentra es que en la realidad humana nos permite tener una autoconciencia biográfica. Los animales pueden tener una autoconciencia biológica, en el sentido de entender que tienen un cuerpo propio y que este cuerpo es distinto del mundo material exterior. Pero en el caso de nosotros los seres humanos, al ver la continuidad de nuestra vida, al vernos como un yo, entendemos que hay algo distinto en nosotros, incluso a la mera realidad material, que nosotros somos cualitativamente distintos a la mera suma
de posiciones materiales externas e internas en que se halla nuestro cuerpo. Eso es una autoconciencia biográfica, trascendente. Sobre esto hay básicamente dos posturas. Por un lado, la postura dicotómica, que plantea que tendríamos simplemente dos componentes, cuerpo y alma. De otro lado está la postura tricotómica, la cual plantea que tenemos tres componentes, cuerpo, alma y espíritu. Y existe debate filosófico y teológico entre estas posturas. De hecho, si vamos a la Biblia, encontramos ciertos textos que apuntan en un sentido o en otro. Así, por ejemplo, encontramos en Mateo 10:28 que dice Jesucristo, abro cita, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo enviándolos al infierno. Entonces, vemos que en su lenguaje Jesús parece asumir una estructura dicotómica, cuerpo-alma, respecto al ser humano. Sin embargo, también tenemos textos como 1 Tesalonicenses 5:23, en que el apóstol Pablo escribe, y que el Dios de paz los santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto es interesante porque aquí Pablo en su lenguaje parece asumir una postura tricotómica, en tanto refiere el ser de nosotros a tres componentes, ¿no? Espíritu, alma y cuerpo. ¿Cómo hacer respecto de este debate? Pues creo que se puede plantear una cierta postura de síntesis entre ambas, en el sentido de decir que el ser humano sería una unidad sustancial de cuerpo y alma espiritual. Entonces, en la parte inmaterial nuestra, o la parte incorpórea, lo que tendríamos es el alma espiritual. Desde esa perspectiva, el espíritu sería un añadido cualitativamente distinto en el alma y cualitativamente distinto respecto a los animales. Así, por ejemplo, en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo del 26 en adelante, encontramos que se dice que el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios. Algunos ateos a veces sin entender esto dicen, oh, entonces Dios debe tener nariz porque como nosotros tenemos nariz y somos a imagen y semejanza de Dios, entonces Dios debe tener nariz. Pero no, nosotros no somos a imagen y semejanza de Dios por nuestro cuerpo, sino precisamente por la cualidad espiritual de nuestra alma. ¿Cómo sabemos esto? Porque en el mismo texto de Génesis, a continuación de que se dice que seremos a imagen y semejanza de Dios, se dice para que el hombre domine sobre las bestias, sobre los animales. El punto es, nosotros ¿en qué superamos a los animales? No en el cuerpo, porque hay animales que son más grandes, más rápidos, más fuertes que nosotros. Los superamos en el alma, precisamente en tanto tenemos las potencias como el intelecto y la voluntad. Desde esa perspectiva entonces conviene mejor hablar de alma espiritual en el caso del ser humano, y precisamente la fe católica llega a esta síntesis. En el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 367, leemos lo siguiente. A veces se acostumbra a distinguir entre alma y espíritu. La Iglesia enseña que esta distinción no introduce una dualidad en el alma. Espíritu significa que el hombre está ordenado desde su creación a su fin sobrenatural. Entonces vemos que hay un cierto orden natural de cosas, donde estarían las plantas y los animales que, como se dijo, tendrían sus almas vegetativa o sensitiva, pero en el caso del hombre va más allá del mero orden natural, o sea, se orienta hacia lo sobrenatural. Hay un plus, hay un algo más en el alma del hombre, y eso es su cualidad espiritual, el alma espiritual. Nótese en ese sentido que en el relato de Génesis, cuando se habla sobre la creación del hombre, Dios hace un muñequito de barro, y esto significa que la corporeidad del hombre viene de la naturaleza, o se relaciona con el mundo natural. Pero en cuanto al espíritu del hombre, viene del soplido de Dios. Dios sopla, entonces hay algo que viene de una fuente trascendente, más allá del mero mundo natural. Bueno,
Sobre esto he dado una conferencia el año 2013 con el título Las neurociencias y el espíritu, una visión teísta, la cual encuentran en mi canal de YouTube. En esta conferencia muestro cómo los mismos descubrimientos de las neurociencias apuntan a que la mente no se reduciría meramente al cerebro, ¿ok? Entonces, habrían ciertas señales en el estudio de las neurociencias mismas de que tendríamos efectivamente un espíritu. Y no estoy solo en esta postura, sino que un científico prestigioso como Muriel Beauregard, en su libro titulado The Spiritual Brain, a Neuroscientist's Case for the Existence of the Soul, publicado en 2008, argumenta esto. Se nota claro desde la traducción del título, ¿no? Que en español sería El cerebro espiritual, el caso de un neurocientífico para la existencia del alma. Entonces, ¿cómo podemos argumentar en concreto, pero para dar una respuesta más específica, que el intelecto y la voluntad no son meros mecanismos del cerebro? A ver, el cerebro es un ente material, simplemente un ente material, bastante complejo, con muchas capacidades, pero un ente material al fin y al cabo. ¿Y qué hay con el intelecto? Con el intelecto nosotros los seres humanos somos capaces de establecer conexiones inmateriales entre entes inmateriales. Así, por ejemplo, pensemos en la teología. Podemos establecer la relación entre Dios y los ángeles y establecer proposiciones en esos términos. Pero esas proposiciones son de orden inmaterial, no son cosas que podamos ver y tocar. Y los términos de tales proposiciones, Dios y ángeles, son también inmateriales. Entonces en nuestra mente somos capaces de establecer relaciones inmateriales entre entes inmateriales. En el caso de la inteligencia sensitiva de los animales, se reduce meramente a la correlación de cosas materiales. Desde esa perspectiva, los animales pueden llegar a tener gran habilidad, pero no ese nivel de intelecto trascendente. El punto es el siguiente. Si el hombre no es nada más que un animal un poco más evolucionado, y si el cerebro, que no es más que materia, es lo que explica del todo el pensamiento y la mente, ¿cómo es posible que el cerebro, que es algo puramente material, habilite que podamos hacer conexiones inmateriales entre entes inmateriales? No se ve cómo podría hacerlo, no está en su potencia propia. En consecuencia, vemos en la operación del intelecto algo que va más allá del cerebro, entendido como mero objeto físico. ¿Y qué hay sobre la voluntad? Como se había explicado, la voluntad se asocia al libre albedrío. Y si nosotros comenzamos a pensar, el querer negar el libre albedrío lleva a absurdos. ¿Y por qué habría que negar el libre albedrío? Si nosotros decimos que la realidad del pensamiento humano se reduce al cerebro, el punto es que el cerebro está determinado por mecanismos físico-químicos. En consecuencia, no hay elección libre, porque como hay leyes físicas detrás de la determinación del cerebro, y si el cerebro es lo que determina nuestras acciones, el libre albedrío sería una ilusión. Pero si yo veo a un delincuente pateando en la calle a una anciana para robarle la cartera, yo inmediatamente me indigno, porque entiendo que hay una responsabilidad moral en el acto que está realizando. Y hay responsabilidad moral porque tiene libre albedrío, es decir, porque podría haber elegido actuar de otro modo. Pero si nos vamos a este contexto neurocientificista en que todo se reduce al cerebro, el delincuente me podría replicar: oiga, lo que pasa es que yo tengo ciertos condicionamientos físico-químicos en mi cerebro en relación con el ambiente que me han llevado a este curso de acción, y como somos determinados por el cerebro y no hay libre albedrío, entonces yo no podría actuar de otro modo, así que no venga usted a culpabilizarme de que estoy pateando a esta anciana. Pero entendemos que esa respuesta tiene una incoherencia, es contraintuitiva, repugna a la razón. En consecuencia, es más razonable plantear que tenemos una voluntad libre que no se reduce meramente a un subproducto del cerebro como una ilusión. Y bueno, eso es lo que hemos explorado un poco el día de hoy para profundizar en nuestra fe. Nos vemos en un siguiente programa.